Conmigo, como cada martes, Samuel Montañez, experto en finanzas personales, y ahora vamos a hablar de un tema muy interesante que son los ETFs. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, gracias, Rodrigo. Comencemos por explicar qué son. Un ETF es, por sus siglas en inglés, un Exchange Traded Fund. En pocas palabras, es como un fondo intercambiable en español, ¿no? Ahora, ¿qué quiere decir esto? Básicamente, la referencia más fácil para entenderlo es el famoso IPC, Índice de Precios y Cotizaciones, y pues, cualquiera que tenga algún conocimiento de inversiones sabe que este es el índice que representa la canasta de empresas más significativas o más representativas de la economía mexicana que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, ¿no? Entonces, cuando uno compra una acción del IPC, del Índice de Precios y Cotizaciones, esencialmente está comprando este portafolio o esta canasta de acciones que cada tanto tiempo se van rebalanceando dependiendo del desempeño de las empresas y tiene una exposición al mercado mexicano, digamos que en su conjunto, ¿no? Exactamente. Eso es la lógica de lo que hacen los Exchange Traded Funds, porque tanto este índice en México como lo es el Standard & Poor's 500 en Estados Unidos, el Dow Jones en Estados Unidos igual, o hay el FTSE, etcétera. Hay otros índices accionarios que buscan representar justamente las empresas o el mercado en su conjunto de donde estén, sea Estados Unidos, sea Londres, sea Hong Kong. Y los que inventaron los ETFs básicamente tomaron esta misma idea y dijeron, oye, ¿por qué no hacemos acciones que son trackers que realmente están siguiendo el comportamiento de una canasta de acciones y le metemos otro tipo de acciones? ¿Por qué no nada más el índice? ¿Por qué no podemos hacer otras cosas? Uno de petroleras. Uno de energía, ¿no? Por ejemplo, de petroleras. Otro de metales preciosos, oro, plata, etcétera, etcétera. Oye, ¿y cómo los inversionistas en México pueden tener acceso a este tipo de instrumentos? Aquí lo más interesante es que desafortunadamente en México todavía no ha habido tanta creación de este tipo de productos por las instituciones financieras que están basadas en México. Sin embargo, principalmente en Estados Unidos ha habido una explosión de este tipo de productos con empresas como BlackRock, como Vanguard, que tú entrevistaste al CEO hace no mucho tiempo, que anunciaban su llegada a México justamente. Y este tipo de empresas han hecho muchos ETFs basados en el IPC mexicano, basados en países emergentes, basados en metales, en agricultura, en empresas de tecnología, en empresas N1000 canastas, y con una sola compra podemos tener acceso. En México, uno tiene acceso a estos productos sin la necesidad de abrir una cuenta en Estados Unidos a través del SIC en la Bolsa Mexicana de Valores. Bueno, o distribuyen, ¿no? Fondos también. BlackRock recientemente compró a la entidad de fondos de Banamex, y Vanguard a través de banca también puedes tener acceso a los ETFs. Ahora, ¿cuál dirías tú que es la ventaja con respecto a otros instrumentos? Es decir, comprar, por ejemplo, pues justamente a través del SIC, acciones de Apple, ¿no? Es decir, que puedes comprar ahí y tener acceso. ¿Cuál dirías que es la ventaja de un ETF versus una acción más tradicional? Por ejemplo, del ejemplo creo que más comparable se usa es un fondo mutuo, o sea, un fondo de inversión tradicional que busque replicar el comportamiento del IPC, por ejemplo, ¿no? Es un fondo que se le llama de inversión pasiva, que nada más buscan estar copiando el comportamiento del IPC o del Standard & Poor's 500 en Estados Unidos, y por su naturaleza pues es de bajo riesgo. Ahora, ¿qué hace un ETF? Pues busca hacer lo mismo que este fondo mutuo, pero lo hace directamente a través de la acción o de las acciones de este ETF. Que hay un debate bien interesante, ¿no? Porque recientemente hicieron una apuesta Warren Buffett con otro inversionista, ahora no recuerdo, Warren Buffett, el mayor inversionista, porque justamente el fundador de Vanguard, que por cierto falleció hace unas semanas, pues él era un creyente y lo inventó así de la estrategia pasiva, es decir, se han dado cuenta que la estrategia activa, es decir, estar cascando, ¿no? De, oye, vamos a comprar ahora, pagarle un administrador muy caro, Alphabet, y yo pienso que la acción va a subir, ¿no? Entonces compramos un poco de Alphabet y luego acaba de reportar Snap y dices, ahorita va a bajar mucho el precio y le compro barato y luego lo vendo caro, etcétera, ¿no? Y hay muchas comisiones en ello. Y el de Vanguard inventó el mecanismo en donde simplemente va siguiendo el comportamiento de una industria de manera pasiva, ahí lo dejas. No tienes que estar preocupado todos los días de ver qué pasó, si subió o bajó, simplemente ahí te quedas estacionado y pues, todavía está en duda. Platicando con gente de inversión, pues hay unos que obviamente los que ejecutan fondos, los gestionan, pues siempre van a decir que la inversión activa es mucho mejor, pero te digo que Warren Buffett hizo una apuesta
y creo que ganó por poquito, porque Warren Buffett dice es mejor la estrategia pasiva, es decir, Warren Buffett, que es de la escuela del value investing, que dice, pues tú compras una acción, aspiras, haces un buen análisis y aspiras a que su valor intrínseco se va a apreciar en el largo plazo, en vez de estarle cascando, digamos, al mercado, ¿no? Pero es muy interesante porque justamente habla de ello, ¿no? Y justamente si vemos esta comparativa que acabas de mencionar, desde el 2000, por ejemplo, a nivel inversiones global, ¿cuánto estaba activamente administrado contra cuánto pasivo? Más o menos es 95% activo, que es con administradores profesionales, yo te asesoro, compramos, vendemos, contra el 5% pasivo. Y hoy en día está 55 pasivo y 45 activo. Ha sido un fenómeno. Por eso ahora que murió el fundador de Vanguard, pues todo el mundo que estaba metido en los temas de inversión, pues guardó un minuto de silencio porque lo modificó todo, ¿no? Y además eso hace que baja la comisión y entonces eso pues se refleja en el rendimiento de Es mucho más barata la comisión de un ETF. ¿Tú qué opinas? ¿Pasivo o activo en las inversiones? Yo creo que definitivamente, a menos que tengas un equipo muy robusto de gente preparada y demás, que te permita tener información muy superior a los demás, yo creo que siempre va a ser pasiva la decisión más óptima para una persona normal, sobre todo. Pues qué interesante, Samuel. Gracias por estar aquí.